buenas noches. Un cálido saludo desde los estudios de Cadena A en la ciudad de La Paz para todo el país, todos los rincones de Bolivia. Bueno, que estén en una grata compañía con su familia, disfrutando de este fin de semana. Vamos a hablar de un tema que concita la atención de la ciudadanía: penales y seguridad en nuestro país. Tenemos 3 expertos para hablar sobre este tema, 3 personas que han trabajado sobre el mismo durante muchos años. Griselda Sillerico, trabajadora social, bienvenida, muchas gracias por acudir a la invitación. Sí, muchas gracias a ustedes. Está con nosotros Juan Carlos Pinto, sociólogo. Gracias, Juan Carlos, por aceptar y venir a conversar sobre este tema. A ti las gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y está con nosotros Ramiro Llanos, docente de la UPEA, exdirector del régimen penitenciario. Bienvenido y gracias. Gracias, Lucía. Un gusto estar contigo nuevamente. Igualmente. Bueno, para hablar sobre el régimen penitenciario en Bolivia, tengo algunos datos que quisiera hacerlos conocer. Existen 61 recintos penitenciarios, 19 urbanos y 42 carceletas en el área rural. Tienen una capacidad, todos ellos, en total, para albergar a 5.013 privados de libertad. ¿Pero cuántos albergan? 18.000. 18.000. Y de todos ellos, el 80% no tiene sentencia. No hay una sentencia ejecutoriada. Tenemos penales de máxima seguridad, como Chonchocoro, El Abra, Palmasola, pero que se han convertido más bien en penales de alta peligrosidad para la vida de los internos y para las fechorías que se cometen fuera, articuladas desde dentro. Máxima peligrosidad, máxima seguridad. Griselda, ¿cómo ves este panorama? Bueno, a ver, toda la problemática penitenciaria en Bolivia, yo creo es el indicador más claro que mide cómo está el tema de justicia, ¿verdad? Evidentemente, recordemos que se ha llegado incluso al 92%, ¿verdad? Recuerdan los compañeros, en San Pedro, en lo que viene a ser población preventiva. ¿Ya? Entonces, creo que ese, siempre digo yo, ese es el decir, termómetro. No tenían la sentencia ejecutoriada y estaban presos. Y es mucho más complejo porque no podemos dejar de ver desde lo que viene a ser una mirada, el tema de igualdad de género, hoy que está no solo en la Constitución, siempre digo, no estamos en artículos de la Constitución, estamos en toda la Constitución, hay normativa internacional y demás. De 10 mujeres, 7 y 8 son población preventiva. Es mucho más dura porque hay, por supuesto, el tema de la discriminación en razón de género, ¿no? Bueno, cuando hablamos de las mujeres privadas de libertad, también tenemos que hablar de los niños privados de libertad. Es una problemática que siempre digo, a ver, es transversal. ¿Qué encuentras en la población penitenciaria? Mujeres, ¿verdad? Encuentras jóvenes, encuentras todo el enfoque de género, generacional y étnico, ¿verdad? Entonces, siempre digo, por eso la problemática penitenciaria, y es cierto, venimos trabajando tantos años, yo un poco desde mi experiencia, ¿verdad? Cuando trabajé 18 años en la Defensoría del Pueblo y precisamente estuvimos con Juan Carlos y Ramiro en permanentes preocupaciones. Primero, no hay una política de Estado en la población penitenciaria. Hay políticas coyunturales gubernamentales. No hay una política pública de Estado. Para mí ese es un tema estructural, ¿verdad? Esta peligrosidad que existen en estos penales de alta seguridad, de máxima seguridad, han tenido su evolución, se han ido convirtiendo en estos recintos donde, bueno, al principio se pensaba vamos a tener gente que ha cometido graves delitos, pero gente que también, digamos, va a transformarse, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema?
La justicia, por un lado. Los jueces sin criterio desde el satélite, es decir, desde el otro mundo, envían a las personas preventivas a Chonchocoro, cárcel de máxima seguridad, cárcel para sentenciados. Ese es un primer error. Esos señores no saben lo que pasa en las cárceles. No pueden llevar a un preventivo, para ser muy didáctico con la población, no pueden llevar un corderito a un lugar donde están los lobos. No pueden, pero lo hacen. Desde sus despachos definen. Primer error. La justicia involucrada en el tema penitenciario. El tema penitenciario es una instancia administrativa. Cuando el juez dispone algo en relación a preventivo o al detenido sentenciado, bueno, pues tiene que lavarse las manos y punto, terminó su tarea. Pero no, ellos siguen interviniendo en cárceles. Un error. Otro tema que tenemos. No existen reglamentos en cárceles. Hace poquito una autoridad dijo, vamos a implementar reglamento en cárcel. ¿Te imaginas una cárcel sin reglamentos? Es tierra de nadie. Hemos perdido el control. Yo a veces he dicho con la demanda del mar, hemos perdido territorios, son territorios perdidos las cárceles. Y entonces en ese lugar en el que están detenidos preventivos y sentenciados, pues sucede todo. La Comisión Internacional de Tortura que llegó a Bolivia preguntó al Estado plurinacional, ¿por qué un preso tortura a otro preso? Imagínate esa pregunta. No hay control. Un tema es. Otro, la policía. La policía no ha podido, no puede, no podrá manejar cárceles. Es decir, muertes, 23 muertes en Chonchocoro. Y no muertes cualquier, degollamientos, con todos los tipos de armas utilizadas. Y la gente privada de libertad, sufriendo angustias al interior. No saben si mañana van a aparecer con heridas o van a aparecer muertos. Entonces no hay descontrol. La policía no cumple su labor de seguridad interna. Hace la tarea de seguridad externa, pero al interior no lo hace porque además no sabe. Porque no los forman en la academia ni en la escuela básica. Entonces esos señores, sin ningún tipo de experiencia, los nombran. Caso particular de estos días, el señor que estaba haciendo supuestamente las reformas en Palma Sola acaba de dejar por cobros que se han hecho al interior de la cárcel. Entró otro. ¿Sabrá algo de cárceles ese señor? Sin reglamento. Entonces ahí se forma sin reglamento, siendo una autoridad, teniendo acólitos, teniendo el manejo cuartelario, ponte aquí, vente aquí, etcétera, etcétera. Todo ese manejo cuartelario, ¿qué es? Es un manejo fascista, autoritario. Hay que llegar al duce, hay que llegar al jefe como sea. Y para esto pues están todos aquellos que se involucran en los niveles de corrupción y entonces ahí está ese hombre que manda y controla. Entonces esos son los grandes problemas. Y el tercero, ante esa dejadez, los delegados o los regentes en cárceles que asumen controles, ¿no? Eso hay que corregir, no lo hemos podido corregir. Vivimos con una ley de don Tuto Quiroga en el Estado plurinacional. Es decir, las autoridades socialistas y humanistas viven con la ley de don Hugo Banzer Suárez y de don Tuto Quiroga. No lo han podido cambiar y no lo quieren cambiar. Y nos preguntamos, y esto más disculpa, ¿por qué? ¿Por qué no pueden cambiar mis amigos, hombres de la revolución? No lo pueden. ¿Corrupción? ¿Incapacidad? ¿Falta de criterio? ¿Falta de amor? ¿No tienen corazón? ¿No tienen alma? ¿Son desalmados? ¿Qué podemos decir? Porque lo que estamos hablando en este programa, si hagas el periódico y haces un recuento, es la misma charla. Hay que cambiar esos tres aspectos y hay que delegar a una instancia administrativa todo lo que corresponde a la privación de la libertad. Entonces creo que eso puede cambiar el mundo penitenciario en el que vivimos y bueno, y ojalá en un próximo futuro se pueda hacer eso. Hace un tiempo decían hay que construir cárceles más grandes, mejores infraestructuras, trasladar a otros lugares, estas cárceles, por ejemplo, de máxima seguridad, principalmente por el tema de hacinamiento. 18.000 donde deberían entrar 5.000. ¿Es la solución construir más cárceles o más grandes? Primero te corrijo, son 19.000 en este momento. 19.000, 1.000 más. Y el 70% es el porcentaje de preventivos. Exacto, en este momento. Sí. Y también el 8% de los presos en el país son mujeres. El 92% son hombres. Datos para precisar nada más.
pero nos referíamos al 92% que en algún momento, perdón, han llegado de población Sí, preventiva. en no, San nomás te digo para Ah, Sí, sí. para no tener precisar además algunos ese datos. panorama más claro. Segundo, en relación a lo que tú dices, hay un debate más de fondo, que es el tema de ¿para qué sirve la cárcel? Ese es el tema de fondo, es decir, es para deshacernos de los problemas, los que supuestamente somos buenos y metemos a los malos. Esto es una hipocresía social para empezar. Entonces, empecemos por ahí. ¿Por qué hay tanta gente que se enriquece y tiene posibilidades de corrupción incluso y no entra a la cárcel? ¿Y por qué las cárceles están llenas de pobres? Primero, es lógica elemental de decir, finalmente la cárcel ha servido como mecanismo de represión a los pobres sobre las conductas, si quieren, de insubordinación social, ¿sí? Rebeldía social. Y en todo caso, el robo y todas esas alternativas de daño social han significado justamente formas de rebeldía frente a la opresión en general. Pero no es tan simple, esa ha sido la parte inicial. La sociedad se ha ido complejizando. Y estamos hablando de cómo las cárceles se han convertido, a pesar de su fracaso, en una justificación histórica del castigo. Foucault lo relata muy bien en ese sentido. Hay una justificación en esa perspectiva del castigo a los presos. Estamos purgando nuestros propios pecados a través de ellos, en todo caso. Y encima, en situaciones del tercer mundo, con cárceles como las nuestras, encima asumimos que incluso tratarlos mal, que coman mal, que sufran mal, es parte del castigo, ¿no? O sea, mientras pero tan mal han hecho que vale, o sea, que estén mal, que sufran, que se les atropelle sus derechos humanos. Entonces se convierte la cárcel en el antro de los hombres malos y no de los hombres dañados y las mujeres dañadas por la sociedad en esa perspectiva. Entonces hay un enfoque distinto, primero, que hay que dar. Totalmente distinto. Pero dentro de ese enfoque absolutamente distinto, es difícil imaginar otro tipo de régimen, digamos, ¿no? Bueno, existen regímenes alternativos que se han ido creando, incluso dentro de las propias cárceles. Hay sistemas abiertos y semiabiertos que han abierto otras posibilidades. Hay cárceles en nuestro propio sistema que tienen niveles de autoadministración. Y ahí yo hablo de mi experiencia. Y mi experiencia como preso. Ramiro puede hablar como autoridad, yo como preso. Sí. Yo he vivido un poco a ese nivel. Yo hablo como voluntario. Que es diferente. Como hijo de preso político. Pero asumes que es diferente. Yo conozco la cárcel de este niño. Pero es diferente, hermano. Vivir a verlo desde afuera. El de la pena, ¿sabes? Es no, la pero déjame hablar, hermano. Claro, tú como abogado, yo estoy hablando desde otra perspectiva. Simplemente te estoy aclarando el hecho de que uno puede opinar desde su perspectiva de vida. Yo te estoy hablando desde la que yo tengo. Y en ese sentido, yo puedo decir justamente el hecho de valorar el tema de la representación interna. ¿Sí? El tema de la representación interna que ha permitido que durante mucho tiempo las cárceles, con la miseria ancestral que siempre han tenido, sobrevivan. Y lo siguen haciendo en esa perspectiva, ante la ausencia total del Estado. Y en eso sí coincidimos en el hecho de decir, el Estado ha estado ausente antes y sigue estando ausente ahora, aún en peores condiciones. Y estamos asumiendo el hecho de que la cárcel sigue siendo el recipiente final de todas las atrocidades que se incumplen en la justicia. O sea, la justicia ha optado por votar. Antes había sospechas de corrupción sobre los jueces cuando negociaban antes con los presos y no entraban. Ahora todos entran a la cárcel para evitar las sospechas de corrupción. Y ya están en la cárcel, negocian. Las autoridades judiciales negocian ya para salir, para que salgan. Entonces, es todo un negocio, es un negocio armado entre abogados, fiscales, jueces, etcétera, y policía. Todo está enganchado, lamentablemente. Entonces, tiene que haber un cambio de fondo estructural
No es el tema simplemente de decir, a ver, que salgan los policías de la cárcel y pondremos civiles. No, esos civiles también se van a corromper porque no hay una dinámica, una óptica distinta de transformación. Como decías, quizás yo le pondría el nombre, no existe una política criminal definida en Previa, ese sentido. ¿no? Sí, adelante. Sí. Perdón. Adelante. Evidentemente yo creo que estamos tocando, como se dice, temas estructurales y de fondo. Primero, no es prioridad en la agenda política. Ya podríamos decir históricamente no lo ha sido, no es. ¿Ya? ¿Verdad? Segundo, yo creo que es cierto, hay una ausencia precisamente en el país de una política evidentemente criminal. Incluso se trabajó toda una propuesta, ¿verdad? ¿Ya? Pero porque se dice, se tendría que haber una política de Estado en el marco, evidentemente, de una política criminal. Pero yo considero cierto lo que decía Juan Carlos, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, se cree, porque ese fondo, porque no hablamos de justicia restaurativa también, ¿verdad? Porque esa es una vía que muy importante. Creo que en esa línea precisamente se ha trabajado alternativas que no se confundan. Calauma no es un centro penitenciario. Calauma precisamente va en el tema de justicia restaurativa porque, y hablo de Calauma, Lucía, porque precisamente Ana María Campero fue la que marcó, ella dio origen a este proyecto. ¿Qué es Calauma? Bueno, es el centro, en realidad, es un centro educativo, ¿verdad? Que es toda una historia que está en Viacha, pero eso funciona tan importante. Empezó, yo digo, con un enfoque intercultural. Se habla con la comunidad y es increíble. Una pareja de adultos mayores, esposos, ¿verdad? Donan, Lucía, el terreno. Y dicen, porque les explicamos la problemática, otro problema estructural, ¿verdad? De los adolescentes y jóvenes que viven en las cárceles. La ley de ejecución penal es muy clara. Recuerdo el artículo 7, creo, ¿verdad? Dice, no pueden permanecer, por eso se crea Calauma. Calauma entonces es un centro educativo. Educativo. Para rehabilitar. Porque evidentemente las cárceles no rehabilitan. No, son ¿verdad? escuelas de críos Sí, al final, ¿ya? ¿no? Pero precisamente Así Calauma se crea pensando en esto, ¿verdad? Bolivia tiene una población joven y tienes adolescentes y jóvenes. Y ha sido tan importante Calauma porque han sido los adolescentes y jóvenes privados, ¿verdad?, quienes dieron origen. Bueno, precisamente en toda la gestión de Ana María y Waldo Albarracín se, ¿verdad?, crea todo lo que es Calauma. Pensando, evidentemente, decíamos, se promueve Calauma, pero debe asumir la instancia, por supuesto, instancia estatal. En este caso, por supuesto, lleva adelante Creo que aquí hay la dirección una privada. Calauma se ha discrepancia, formado ¿ve? con la idea de que se entregue a manos civiles. Así se ha formado con ese criterio, y hay las palabras de Ana María y toda la gente que ha trabajado. Compañero Sacha se equivocó y lo inauguró con la policía. Donde hay policía, hay corrupción. Y no hay que negar esto. Donde pones el dedo, salta la pus. Y si tú quieres proteger todavía esto, no puedes. El concepto dice, la pena es para la rehabilitación. Aquel que es llevado a una instancia de privación de libertad tiene que rehabilitarse. Pero lamentablemente va a una caja negra. Metemos esa caja negra, 48% consumo de alcohol, 38% cocaína. ¿Quién mete el alcohol? ¿Quién mete la droga? Calauma. No podemos dejar, siga el alcohol, siga la droga. ¿Qué rehabilitación podemos pedir? Entonces ahí hay que tomar las medidas, hay que decir las cosas de frente. La policía abre las puertas de las cárceles para que entre el alcohol y las drogas. Y no quieren poner cámaras de seguridad. Cámaras de seguridad tenemos hasta en los colegios, en los restaurantes. No podemos poner en cárceles. ¿Por qué? Un tema, mucho poder. Porque el que administra, y aquí está en instancias de la vicepresidencia, Juan Carlos, no pueden poner una cámara, no se atreven. ¿Por qué no se atreven? Porque son amigos míos. ¿Y por qué no se atreven? ¿Qué pasa? No, hermanito, no hay que tocar ese tema. Porque se administran lo que no pueden cambiar. Y la policía controla estas instancias. Un primer tema, ¿qué hacer? ¿Va a cambiar la policía? ¿Crees?
Cada comandante entra a procesos, incluso van a las cárceles. Permanentemente la corrupción en la cárcel. Y si ves vos que trabajas en prensa, todos los titulares que ha empezado a entrar la policía a las cárceles, porque no estaban en cárceles. Antes manejaban aquellos que decíamos los agentes y ellos manejaban, la policía no estaba. 1988, ley 1008, entran narcotraficantes, entra dinero a las cárceles, entra la policía. Tiene que irse la policía de las cárceles, ya no podemos seguir defendiendo, basta de eufemismos. Un tema. Otros que arruinan el tema de Calauma, los jueces. Calauma se ha hecho para jóvenes sentenciados. Porque tienes al sentenciado y sabes cuánto tiempo va a estar. Y entonces hace una especie de plan de vida para esta persona. 5 años en cárcel, 3 años. Bueno, trabajas con él. Pero resulta que los jueces que ya mencioné te mandan preventivos. Cambia la ley de Código Niña ni Adolescente, 14 años. Y nos mandan a jóvenes. Se distorsiona todo. 2 responsables, jueces y policías en cárceles. Y lo otro, todas las representaciones positivas en cárceles, por supuesto, hay que aplaudirlas. Y hay que trabajar con ellos. Pero toda representación que tortura en cárcel no puedes pues defender. La persona que entra a la cárcel tiene que generar hábitos de buena conducta, de actividad lícita. Y si defiendes eso, bueno, pues te equivocas. Habrá del 100% de quienes manejan las instancias penitenciarias. Algunos. A ver, te doy casos. Tarija, saca un señor y corta la panza. Se cortan entre chaqueños y tarijeños. Villabuch, saca un señor, pelea una lanza tipo Shaka Zulu y mata. En las distintas penales mueren las personas, se caen de los balcones. Alguien maneja eso, Chonchocoro, 23 muertos. Y no hacemos nada, todo tranquilo, no pasa nada, hay que ocultar, proteger. No, señores, aquí hay que empezar a hablar verdades, sinceridad. No por los mismos privados de libertad, porque ese señor que no se rehabilita, ese señor que se droga, que se alcoholiza, sale y te mata. Y mata a tu hijo, y roba, y viola. Y entonces la sociedad tiene que protegerse de esto. ¿Cómo? Teniendo cárceles formalitas, disciplina, nada más, sencillo. Pero no se lo quiere hacer. No pasa la solución por esa sola persona, ¿no? Tampoco es un problema que solamente atañe a la policía o solamente es un tema de justicia, es un problema social. Totalmente. O sea, yo creo que esto es más complicado, no es un tema de seguridad, para empezar. Yo creo que el mandato de funcionamiento de las cárceles se acerca al tema de seguridad, pero que yo creo que hay que interpelar es el propio sistema penitenciario. O sea, ¿para qué sirve? Rehabilitación, dice, a ver, dígame en qué cárceles rehabilitan. En ninguna, aquí ni en la China, ni en Estados Unidos, ni en Europa. ¿Sí? La mejor cárcel es la cárcel cerrada, en ese sentido. Entonces, traslademos el problema al nivel social. Yo hablo a esto en ese sentido como sociólogo. No se trata de enfocarse en una institución. Todas las instituciones son una cadena de relación en la sociedad. Y en esa perspectiva, el tema de justicia, el tema de policía, el tema de los barrios, el tema de los colegios, tiene una relación. Y el sistema educativo mismo está creando la posibilidad de que los menores infrinjan la ley. Les están generando la posibilidad de que aspiren a tener lo que no tienen de forma ilícita, de que generen otro tipo de experiencia a través de las drogas. Todo eso está encadenado. No podemos decir la institución. Otra vez estaríamos pecando de decir los malos entonces están ahí. Y como son tan malos, siguen chupando y siguen drogándose. Y de lo que se trata de decir, esos males están en la sociedad. Solo que también están en los penales. Eso es lo que hay que ver. Entonces no es que hay que apartarlos y mirarlos como bichos raros. Espera, pues déjame acabar, hermano. Yo te estoy diciendo, no hay que verlos como bichos raros y decir, hagamos el experimento de rehabilitación. Zaffaroni decía, las no funcionan, nunca han funcionado. Es como intentar enseñarle a un tipo, hablarle sobre el fútbol, aprender sobre el fútbol en un ascensor. No, pues, ¿cómo le vas a enseñar a un preso de decir, mira, tienes que valorar la libertad encerrándole, si quieres, torturándolo encima, porque es una tortura estar encerrado. Por eso hay que liberarlo. Es una tortura estar en el régimen, por muy buena comida que tengas, muy buenas condiciones.
Y no estoy diciendo, bueno, desde mañana cierren las cárceles. Estoy de acuerdo en que hay que mejorar las condiciones que existen de las cárceles para que la gente viva mejor. Pero nadie las mejora. Mira, perdón, Grisel, pero vamos al tema de fondo. Gobierno republicano no ha logrado corregir. Gobierno neoliberal de Goni no ha podido corregir. Gobierno de los socialistas de Evo Morales no pueden corregir. ¿Qué es? Económico. Aquí se corrompen. Aquí es una punta de corruptos y no quieren resolver y se hacen los tontines, porque son millones de dólares, $3.000 por entrada, $25.000 anticréticos. Y entonces hay que cuidar pues la gallinita de los huevos. Pero seguimos enfocándonos en un solo tema. Hay que liberar, te doy el caso. Pero, mira, Estados Unidos existe ese proceso, entonces totalmente bueno. No, aquí sabes qué hay que hacer. Funciona. Te voy a dar la siguiente yo. Perdón, retomemos que hemos dicho, pero que la problemática de las penitenciarías es social. Es social, pero no podemos resolver el tema social. Tenemos ahí jóvenes que no han entrado borrachos, se hacen borrachos. No han entrado adictos, los convierten en adictos. ¿Quiénes? Los que tienen la llave. En Cochabamba, cárcel de San Antonio, las mamás no metan alcohol a las cárceles. Marcha de la gente, de la madre que tú vas a visitar a tu esposo y lo encuentras borracho. No tomes. Vas la siguiente semana y sigue borracho, y el hijo drogadicto, y estamos baldando el cerebro, como dice Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y por eso yo me molesto a veces con la expresión de decir, a ver, ¿qué hacemos? Nadie quiere resolver este tema, y es hora de que la sociedad civil se ponga en acción, diríamos, para que esto cambie. Perdona que hay expresión. A ver, desde el punto de vista, yo creo que es multicausal, la problemática es integral, pero es social. A ver, no sé si a veces quienes administran justicia entienden también que hay un principio, ¿verdad? El único derecho así que pierde un privado de libertad, ¿verdad?, es su libertad. Por ejemplo, habría que ver ahí qué pasa con sus derechos, esto de los derechos económicos sociales. Es más duro, y perdón, pero a mí me parece tan importante hablar de las mujeres privadas de libertad. Solo emblemático. En San Pedro hay cola, ¿o no? 2, 3, 4. Yo les pregunto si hay cola. Jueves, ¿no? Los 10 de los jueves y domingos hay cola. ¿Hay cola en Obrajes y en Miraflores? No. ¿Por qué? Porque se abandona la mujer privada de libertad. Con sus hijos. Y con sus hijos. Esa mujer privada de libertad no ha dejado de cumplir, porque por datos sabemos, ¿verdad?, que el momento que son detenidas, un dato, el 90% de las mujeres no tenía un trabajo, no tenía un ingreso, ¿verdad? Entonces, y es serio esto, porque lo que vemos nosotros es que ella no ha dejado de ser jefa de hogar. Yo conozco así de muy cerca, porque hemos trabajado, por ejemplo, de Obrajes, cómo se organizan las compañeras para que sus hijos ejerzan el derecho a la educación, ¿verdad? Se organizan. Mira, entonces ahí, y bueno, hablando de derechos, por ejemplo, sexuales y reproductivos, perdón, en los centros penitenciarios, ¿verdad?, de repente ahora ha cambiado, pero nosotros hicimos, recuerdo, una investigación y no había, por ejemplo, un médico ginecólogo. Al menos yo constaté, yo vi a una compañera embarazada en la cuadra de Obrajes, Lucía, haciendo parar, lógico, con su custodio, un carro para volar al hospital de la mujer, ¿no? Entonces ahí yo creo, solo reiterar, el único derecho que pierde un privado de libertad, mujer o hombre, es su libertad. No deja de ser padre, madre, no deja de ser mujer, ¿verdad? Entonces creo que ahí, por eso yo digo, la problemática penitenciaria y las cárceles, hoy hay cárceles donde están juntos varones y mujeres, ¿verdad? Ahí todavía ese tema de infraestructura y es súper complejo, ¿no? Entonces, ya sabemos que en Palmasola, por ejemplo, hay una parte destinada a las mujeres, ¿no? Cárceles mixtas se llaman. Mixtas, exacto. ¿Sabes qué hay que liberar? ¿Sabes qué pasa? Una estadística que te doy. 500 personas en La Paz están con detención domiciliaria, todo tipo de delitos: asesinato, violación, narcotráfico, robo agravado. Los jueces les dan detención domiciliaria. Tenemos que repetir ese ejemplo. Todos los presos tienen que ir a detención domiciliaria. Ya lo han hecho los jueces. ¿Por qué nos estamos aquí que la cárcel? Hay que abrir las cárceles. Pero los tenemos ahí. Y ahí todo lo que expresa esto, es decir, este tipo de sociedad que reprime supuestamente al infractor, al que está al margen, lo sigue haciendo. El Alto, 150.000 jóvenes no trabajan, no tienen trabajo. Otros 175.000 trabajan a medias, van a vender sus cositas el 16 de julio.
400.000 personas no trabajan, entonces ¿qué queda? Pues el delito. El agua, así como hierve el agua se convierte en vapor, ya los clásicos han dicho, igual el delito. Si las condiciones económicas no están dadas, si hay crisis económica, pues va a haber delitos. ¿Qué hacemos? Si un señor va, roba, mata, y yo juez le doy detención domiciliaria, ¿por qué no a otro del Alto que roba y también mata? ¿Por qué no le damos detención domiciliaria? ¿Hay discriminación? Ahí va la pregunta a los jueces. Ellos tienen que ser coherentes y así como dan detención domiciliaria a ellos, a los otros también. Y aquellos delitos graves estarán en la cárcel, pero los otros tienen que estar libres. Vamos Eso es a lo hacer correcto. una pequeñísima pausa y al volver continuaremos con este tema, pero tratando de ver, a ver, cuáles son, desde los distintos puntos de vista que se han presentado aquí, cuáles son las alternativas, por dónde encuentran la solución. Dentro de un momentito.